Bienvenidos un día más al mejor canal de difusión de biología totalmente en castellano, como no podía ser de otra manera. Bueno, vídeo para primero de bachillerato en el que vamos a hablar de la reproducción sexual y asexual, o mejor dicho, del ciclo diploaplonte o aplodiplonte, se puede decir de las dos maneras, que tienen las plantas, todas las plantas, ¿vale? Para poder empezar este punto, que es extremadamente difícil y que si no se ha estudiado previamente o no se tienen unos conceptos previos es muy difícil, vamos a hacer un pequeño esquema de lo que tiene que ocurrir en una reproducción, en un ciclo aplodiplonte, diploaplonte. Tiene que haber dos fases. Una fase haploide, que como ya sabéis, es aquella en la que se tienen n juegos de cromosomas. Es decir, los cromosomas no están por duplicado. Mientras que tiene que haber otra fase, 2n, que es diploide. En este esquema, las dos fases siempre van a ser las mismas. La fase de esporofito es la fase 2n, es la fase diploide. Mientras que la fase de gametofito es la fase haploide, la fase n. Como ya sabéis, si tenéis unos conceptos de biología claros, el paso de diploide a haploide requiere de un proceso llamado meiosis, mientras que para conservar el material genético es necesario hacerlo a través de la mitosis. Y esto es fundamental. Si nos perdemos con estos conceptos clave, hay que repasar. O mejor, dejar el bachillerato de ciencias y dedicarse a otra cosa. No es broma. Bueno, más o menos. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Vamos a partir siempre. Es un ciclo, podríamos partir de donde nos dé la gana, pero por simplificar, vamos a intentar partir siempre del esporofito, del diploide. Vale, el esporofito puede ser lo que sea, porque en un musgo va a ser una cosa, en el helecho va a ser otra cosa, en la conífera va a ser otra cosa, y en la angiosperma va a ser otra cosa. Pero, de manera común, yo sé que el esporofito va a tener que tener una estructura donde se produzcan esporas. Esta estructura se llama esporangio. Es decir, esporangio es una estructura con esporas. Y las esporas siempre van a ser haploides. De tal manera que de esporofito a las esporas en algún momento se tiene que dar un proceso de meiosis, de reducción de la dotación cromosómica. Fenomenal. Esa espora se va a transformar mediante diferentes procesos que sí que van a cambiar en los diferentes ciclos que vamos a ver en el gametofito. Por mitosis, porque si es N y sigue siendo N, tiene que ser mediante mitosis. Todos estos procesos son divisiones celulares mitóticas. Fenomenal. El gametofito va a tener una estructura, sea lo que sea, o igual es la propia estructura, va a tener un gametangio, ¿vale? Unos gametangios donde se producen los gametos. Como los gametos pueden ser macho y hembra, tiene que haber gametangio macho y gametangio hembra, ¿vale? Para producir gameto macho y gameto hembra. Que ya veremos los diferentes nombres que tienen las diferentes plantas. Estos gametos, masculino y hembra, al igual que ocurre, van a ser haploides, al igual que ocurre, por ejemplo, con nosotros, se van a juntar para formar el cigoto, en un proceso llamado fecundación, que ya conocéis, para dar lugar a un cigoto 2n, que podrá ser una semilla con fruto, sin fruto, bla, bla, bla. Que dará lugar de nuevo, como es 2n, por mitosis y desarrollándose al esporofito. Entendido hasta aquí, este esquema que tenemos en pantalla es fundamental. Y una idea que tenemos que tener clave. Evolutivamente hablando, vamos a ir de las plantas menos evolucionadas a las más evolucionadas. Y en las menos evolucionadas, el gametofito es muy importante. Pero en las siguientes, más que muy importante, importante siempre, ¿no? Pero muy importante en cuanto a tamaño, estructura y demás. Por ejemplo, en el caso del musgo, el gametofito es lo que todos conocemos por musgo, es la planta en sí. Pero en el helecho el gametofito ya va a ser algo muy reducido, muy pequeñito, que se ve, es visible, pero que es muy pequeño, ya lo veremos. Mientras que en las en las gimnospermas y en las angiospermas, yendo por orden, van a ser ya muy reducidos. Es decir, lo que vosotros conocéis como un pino o un manzano es el esporofito del pino y el esporofito del manzano. Mientras que los gametofitos son células muy reducidas, que ya veremos más adelante dónde están. Pero siempre tienen que estar, porque este esquema general que acabamos de contar se sigue siempre. ¿Entendido? Fundamental tener este esquema en mente cada vez que veamos los 4 ciclos de los que vamos a hablar hoy. Vídeo, por lo tanto, largo. Primer ciclo de vida del que vamos a hablar. Vamos a hablar de las briofitas, repasar las características generales, las tenéis en el libro, son los musgos, sin vasos conductores desarrollados, viven en el agua, todo eso me lo salto, porque aquí vamos a lo que vamos. Hoy vamos a hablar de reproducción, no de anatomía, no de fisiología vegetal,
¿Vale? Eso lo tenemos ya que saber de antes, lo repasamos porque alguna pregunta tendrá relación, siempre lo hay, con conceptos anteriores. Pero hoy no puedo porque si no entonces este vídeo se nos va a las 3, 4, 5 horas tranquilamente si repasamos todo. Los musgos, ya lo sabemos, las briofitas son los musgos. Fenomenal. De manera común, es el ejemplo que vamos a poner, hay más especies, ya lo sabéis. Vamos a partir en el esporofito, que en el caso del musgo es esta especie de pelillo con una cápsula arriba que contiene las esporas. Esa cápsula da la estructura que contiene las esporas, por lo tanto es el esporangio, con las esporas que se producen mediante el proceso de meiosis. Voy un poquito rápido porque es lo que hemos dicho antes. Y esa espora cuando caiga al suelo va a dar el protonema. El protonema no es más ni nada más ni nada menos que un gametofito joven, es decir, el gametofito antes de desarrollarse. Es como si decimos en el caso del ser humano, el feto, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, este protonema, este gametofito joven, va a ir creciendo por diferentes mitosis, va a seguir siendo N, y va a dar lugar en su interior, ¿vale? A los gametangios, gametofito, gametangio, ya lo he dicho antes, que tienen que ser de dos sexos, masculino, hembra, ¿vale? En este caso, el masculino se le llama, el gametangio masculino, es el anteridio, mientras que el femenino es el arquegonio. Estos nombres son importantes. Dentro del cual, en el anteridio se producen los anterozoides, que se parece el nombre al espermatozoide, entonces nos sirve para hablar de que la parte masculina y móvil, por lo tanto, son gametos móviles que nadan en el agua y que van a llegar al arquegonio, donde están las oosferas, que es el gameto femenino. El arquegonio es el gametangio, la osfera es el gameto. También es N. Se va a juntar por fecundación en su interior, se forma el cigoto 2N. Y daros cuenta que esta estructura verde, señalo como si me estuvieseis viendo, lo señalo con el ratón, cosas de no ser youtuber, esta cosa verde está aquí. Por lo tanto, el cigoto estaría aquí y va a brotar, va a desarrollarse formando el esporofito 2N, de tal manera que los musgos van creciendo de manera concéntrica, porque las esporas van cayendo alrededor, van haciendo que el gametofito vaya siendo cada vez más grande y sobre los gametofitos crezcan los esporangios. Los esporangios se nutren gracias al gametangio. Se podría decir que parasita al gametangio, aunque no es una terminología que a mí me parezca correcta, dado que es necesario para la supervivencia de la especie, no se puede hablar de parasitar en mi opinión. Y yo creo que razonadamente estaréis de acuerdo conmigo, ¿vale? Fenomenal. De manera súper parecida a las briofitas, funcionan las pteridofitas, con una diferencia muy importante. ¿Cuál es la diferencia muy importante? Que en este caso el gametofito y el esporofito no están en la misma planta, no crecen sobre la misma planta, sino que son fases independientes. La fase de esporofito es lo que todos conocéis por el helecho, y la fase de gametofito es el prótalo, que es una cosa muy pequeñita, que dura poco tiempo, con esta forma como de dos lóbulos, de corazón, con unas raicillas que hace la fotosíntesis y tal, pero que dura muy poquito. Es independiente, es decir, cae al lado, cerca del helecho, pero no sobre el propio helecho. De tal manera que cuando partamos del esporofito, en este caso va a ser el helecho, con sus frondes, con sus hojas y los soros por detrás, que no es nada más y nada menos que los esporangios del helecho. Es decir, partimos de lo que es el helecho en sí, esporofito 2N, ¿vale? Aquí lo tenemos creciendo. Por detrás en los soros están los esporangios 2N, que por el proceso de meiosis producen las esporas, que caen al suelo y germinan, dando lugar al prótalo. ¿Qué es el prótalo? Al igual que nos ocurría con el protonema, el prótalo no es nada más y nada menos, ¿vale? Que el gametofito cuando está brotando, ¿vale? Podemos llamarlo gametofito o prótalo. El gametofito, que es haploide, va a tener dos partes. El gametangio masculino, el gametangio femenino, que es el anteridio y el arquegonio. El arquegonio en su interior tiene la osfera, que es el gameto femenino, y el anteridio produce los anterozoides, que son los gametos móviles, que nadan hasta donde está la osfera para encontrarse con ella, fecundarla y N más N, cigoto 2N. Se puede escribir con Z, ¿vale? Aunque a mí no me gusta. Cigoto 2N, que germina, ¿vale? Germina, este es el prótalo, y este es el esporofito brotando, esto desaparecerá con el tiempo para dar lugar a un nuevo helecho, al esporofito del helecho, porque todos son helechos, ¿vale? Simplemente es que al esporofito lo conocemos más que al prótalo. ¿Entendido? Es súper parecido, con algunas diferencias, como podéis ver. Si entendemos las briofitas, entendemos el esquema general, entendemos las pteridofitas. Muy parecido. ¿Alguna duda hasta aquí? Entiendo que no, porque sois gente muy inteligente, si no, no estaríais viendo este vídeo. Vale, vamos con el lío. El lío de verdad empieza con las espermatofitas
espermatofitas, ¿vale? Uy, perdón. ¿Qué son las plantas productoras de semillas? Ya sabéis que dentro de las espermatofitas tenemos tanto las gimnospermas, que son aquellas que no producen semilla pero sin fruto envolviéndolo, y las angiospermas, que producen eh, semilla con fruto envolviéndolo. Un manzano, pues un pino versus un manzano. El pino es gimnosperma, el manzano es angiosperma. ¿Qué es el esporofito en estas plantas? El esporofito es la parte principal, o sea, el pino. Y el angiosperma, pues el manzano. Lo que vosotros conocéis como manzano, a partir de ahora vais por la calle y decís, ¡oh! El esporofito de ese manzano es espectacular. Y bueno, pues probablemente os peguen, pero bueno, pero por lo menos habléis de biología. ¿Y dónde está, por lo tanto, los gametofitos? No los veo. Claro que no los veis, porque están tan reducidos que son un pequeño conjunto de células, ¿vale? Muy pequeño, microscópico, ¿vale? Importante, el esporofito, como ya habíamos dicho antes, tiene que producir o tiene que tener una estructura llamadas esporangios que producen unas esporas. En este caso, las esporas que se producen son las microesporas y las megaesporas. Las microesporas son siempre las masculinas, las megaesporas o macroesporas son siempre las femeninas. Y a su vez, las esporas, como ocurría antes, dan lugar a los gametofitos, ¿vale? Entonces, la microespora va a dar lugar a una estructura que sí que conocéis todos, que es el grano de polen. Y todos conocemos el grano de polen, que es el gametofito masculino. Mientras que los sacos embrionarios, que esto igual no lo conocéis, es el gametofito femenino, ¿vale? Es decir, el grano de polen es el gametofito, que dentro tiene que tener el polen en sí, que es el gameto, ¿vale? Que es una célula haploide, es el gameto, ¿sí? Mientras que el saco embrionario dentro tiene que tener el óvulo o esfera, ¿vale? Que es el gameto haploide. La fecundación es independiente del medio acuático. En las gimnospermas va a ser anemófilo, a través del viento, mientras en el caso de las angiospermas principalmente es a través de los insectos. Esto ya lo sabéis. Fundamentalmente pues las abejas, como ya sabéis. Vale, cuando se juntan estos dos gametos va a dar lugar, como siempre, al cigoto, la semilla, que germina, que da lugar de nuevo al esporofito. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ocurre que se complica un poquito más. Vamos con las gimnospermas. Voy a dar la luz porque se está quedando esto sin luz. Supongo que me seguís oyendo bien. ¿Vale? Venga, en las gimnospermas, en los pinos, tenemos dos estructuras principales muy importantes, que son los conos, ¿vale? O estróbilos. Los conos son las piñas, fundamentalmente, ¿vale? Estas de aquí que son los conos femeninos, ¿vale? En el caso del pino, en el caso del cedro o del ciprés. Y luego los conos masculinos que tienen estas formas de inflorescencias que seguro que todos os habéis fijado, ¿vale? En los pinos, lo habéis visto todos. Estos son los conos masculinos, así que dentro de esos conos, si el pino es el esporofito, lo que tenemos aquí, ¿qué son? Son los esporangios, donde va a estar los productores de las microesporas en el caso del cono masculino y de las megasporas en el caso del cono femenino. Lo vemos aquí. Aquí tenemos los conos masculinos. Voy siguiendo primero el cono masculino, ¿vale? Dentro de estas formas tenemos cada una de las escamas polínicas donde dentro de esto se encuentran los sacos polínicos que son diploides. Por lo tanto, si sigue siendo diploide estamos hablando de los esporangios, ¿no? Por lo tanto, estos esporangios por meiosis generan las esporas, que son las microesporas, que son los granos de polen, ¿vale? Los granos de polen se desarrollan formando el gametofito masculino, que tiene unos sacos aeríferos para la dispersión, acompañando a cada uno de los gametos, para que el gameto pueda volar. Es decir, repasamos, esporofito, esporangios, que da lugar a las esporas por meiosis, que da lugar al gametofito, ¿vale? Que el gametofito tiene el gameto, ¿vale? Y que fecundará, ¿vale? Si seguís el esquema es el mismo de siempre, un pelín más complejo. Y en el caso del cono femenino tenemos el óvulo primordial, ¿vale? Que es 2N, que va a dar lugar al gametofito N. ¿Cómo? Por meiosis. ¿Qué me falta aquí? La fase de espora, ¿vale? La espora se transforma en el gametofito y desarrolla, concretamente, dos arquegonios N, dos gametangios N. Uno de ellos va a ser el gameto y el otro no va a ser fecundado. Es decir, cuando el polen se encuentra con estos, uno se fecunda, es el gameto, ¿vale?
y da lugar al embrión. Y el otro que queda sin fecundar es haploide y va a dar lugar al endospermo. Es decir, el endospermo es haploide, N, ¿vale? No fecundado, mientras que el que queda fecundado da lugar al embrión. A partir de aquí, la semilla se va transformando, se va generando, le sale una plúmula para la dispersión, la plúmula es para que pueda volar, ¿vale? Y germinará y dará lugar al esporofito 2N. Se quedó muy rápido, pero bueno, esto ya lo hemos explicado en clase. Es un pequeño repaso. Paradlo, leed la información, volved atrás, porque esto tiene su aquel, ¿vale? Esto no es fácil, para nada. ¿Y cómo es en las angiospermas? Pues aún más complejo, ¿vale? En las angiospermas la semilla va a estar envuelta del fruto, fenomenal, para protegerla y también para razones de dispersión y tal que veremos más adelante. Es en las flores donde tenemos los microsporangios o estambres, microsporangios, microspora, estamos hablando del macho, son los estambres, y los macrosporangios, donde están los ovarios, dentro de una estructura llamada el gineceo, ¿vale? Vamos a echar un vistazo. Los estambres están formados por dos, bueno, por el filamento y la antera. Cada una de las anteras está formado por dos tecas, que a su vez tiene dos sacos polínicos. Cada saco polínico va a tener dentro, ¿vale? Las esporas, las microesporas fundamentalmente. Ahora lo vemos más adelante. En el caso del gineceo, por cierto, androceo, ¿vale? Aparato reproductor masculino. Gineceo, aparato reproductor femenino. Para acordarnos, la poliandría es cuando una mujer está con muchos hombres. La poliginia es cuando un hombre está con muchas mujeres. Ginecólogo, hace referencia al médico encargado del aparato reproductor femenino, ¿vale? Seguro que se nos ocurren muchos más ejemplos, pero bueno, a mí me vienen a la mente ahora esos. Vale, el gineceo formado a su vez por el estigma, que es la parte de arriba donde va a caer el granito de polen, el estilo, que es donde se formará el tubo polínico, y el ovario, que es donde dentro está oculto, guardado, el óvulo. Si vamos en detalle a ver cómo es el gametofito masculino y el gametofito femenino, porque volvemos atrás un segundito, bueno, vaya, está pasando de mí esto. Si volvemos atrás, la planta era el esporofito. En la flor que me encuentro, que se forman los microsporangios, las microsporas, perdón, el esporofito se forman las esporas y por lo tanto, joder, estoy tonto. El esporofito forma los esporangios, microsporangios y megasporangios o macrosporangios, dependiendo si es femenino o masculino. Cada uno de ellos forma las microsporas y megaesporas o macroesporas, ¿vale? Que a su vez van a dar lugar a los gametofitos. ¿Y qué son los gametofitos? Esto de aquí. El gametofito masculino es el grano de polen, el gametofito femenino es el saco embrionario donde se encuentra el óvulo, ¿vale? Dentro del gametofito masculino, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que hay dos núcleos haploides. Esto no quiere decir que sea diploide, sino que tiene dos núcleos haploides, ¿vale? Esto es importante. Va a tener un núcleo generativo, ¿vale? Que va a ser el que va a fecundar y el núcleo del tubo polínico que tiene una importancia vital cuando el grano de polen llegue al estigma para poder formar el tubo polínico y acercarse al óvulo. Fenomenal. Y luego yo aquí, en el saco embrionario, lo que tengo son 7 células, ¿vale? Dos núcleos polares haploides, las antípodas, que me dan un poquito lo mismo. Todo esto de aquí es una célula. Y aquí otras 3 células. Un óvulo, haploide también, con 2 células sinérgidas que lo que hacen es acompañar al óvulo, ¿vale? Vamos por aquí. ¿Qué es lo que ocurre durante el ciclo? Vamos a verlo primero con poco detalle y luego con mucho detalle. Yo tengo la planta, 2N, es el esporofito, tenemos la flor, que es una parte del esporofito, por lo tanto también 2N, y nos vamos primero al aparato reproductor masculino, es decir, el estambre. Dentro del estambre, ya sabéis, tenemos el filamento y dentro... Vamos a ir un poquito más rápido, las tecas, sacos polínicos, tenemos los microsporangios que producen, por lo tanto, las microsporas, ¿vale? Por un proceso de meiosis, yo voy a tener las esporas haploides, como siempre. La espora haploide. Ya he pasado de 2N a N porque ha habido un proceso de meiosis dentro de los estambres, ¿vale? Esta microspora va a transformarse en el gametofito masculino, que es lo que hemos visto antes. Este es el gametofito masculino, el grano de polen con los núcleos generativo y del tubo, para que cuando caiga en el aparato reproductor femenino, uno de los núcleos lo que hace es elongar este tubo para poder acercarse al ovario, ¿vale? Y el otro núcleo le va siguiendo.
que va a ser el que va a fecundar realmente. Luego vemos en detalle qué más ocurre aquí, porque hay que acercarse un poco más. En el caso del aparato reproductor femenino, lo que tenemos es los megasporangios, que son 2N, y que por meiosis producen las megasporas N. Fenomenal, esto está bastante claro. Una vez que tengo la megaespora N, se forma, volvemos para atrás, el saco embrionario con 7 células, en las que, la que me interesa sobre todo es el óvulo haploide, ¿vale? Y los núcleos polares que son N cada uno, es decir, N, N y N, todos haploides. ¿Por qué digo que es lo que me interesa? Vamos a verlo en detalle. Porque conforme la célula que iba elongando el tubo va avanzando, la célula generativa se divide en dos, por mitosis dando lugar a dos núcleos haploides. Y fijaros qué cosa tan maravillosa tengo yo aquí ahora. Uno de ellos se va a unir a los dos núcleos polares, formando N, N y N, un endospermo triploide. 3N, triploide. Fenomenal. Y el otro núcleo se va a unir al óvulo, dando lugar a un núcleo diploide, el cigoto, que es lo que dará más adelante el esporofito, que es lo que va a germinar, ¿vale? La parte, vamos a decir, más importante de la semilla, la que germina para dar lugar al esporofito, ¿vale? Del resto de células no vamos a contar nada porque sería liar mucho el asunto, ¿vale? Entonces volvemos un poquito hacia atrás. Entonces fijaros, esto es lo que ocurría, el tubo polínico se está formando y contacta el óvulo con uno de los núcleos y el otro núcleo con los dos núcleos polares, formando el endospermo 3N y el cigoto 2N, que dará lugar en su desarrollo a lo que es la semilla, que a su vez se envolverá del fruto. Por ejemplo, en la manzana, la semilla y por fuera, por lo que nos comemos, ¿no? Que cuando caiga al suelo, germinará y dará lugar una vez más al manzano, que es el esporofito, ¿vale? Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Así que, bueno, espero que os haya venido bien para entender de lo que hemos estado hablando. 22 minutitos, tiempo récord para explicar algo complejo. Muy, muy importante lo que hemos contado, seguir los esquemas y tener muy, muy claro dónde ocurren las meiosis, los haploides, los diploides, qué es el esporofito, qué es el gametofito, con qué parte de la planta se corresponde. En algunos casos es visible, en otros es un cúmulo de células ahí difícil de entender, sobre todo en el caso del polen. Aquí de repente esporangio, esporofito, bueno, esporofito es fácil, esporangio, da lugar a la espora, que la espora es micro por lo que sea, y da lugar al gametofito, que el gametofito es el gametangio, y luego el gametangio, el gameto. Bueno, pues poquito a poco, paradlo, escribidlo mucho, hasta que entendáis todos los pasos, ¿vale? Pero sobre todo no os liéis. Si hay algo que no lo entendáis, a veces es mejor pararse en el paso y ver qué es lo que está ocurriendo. O incluso saltarse algún paso. Si yo de repente en el gametofito tengo claro que el gametofito es el grano de polen, digo, ¿y el gametangio qué es? ¿Qué más te da? El gametofito sé que en algún momento hay una meiosis y da lugar al polen, al polen en sí, a la célula haploide, ¿vale? Que eso es lo que realmente nos interesa. Que ha habido un cambio de 2N a N. Y esto es muy, muy importante. ¿Dónde ocurre eso? ¿Por qué? En el caso del gametangio y el gametofito, como he dicho al final, pues tenéis que tener muy claro que os estoy engañando. Porque ¿dónde se da siempre la meiosis? Pues ala, ahí lo dejo. Pensad un poco. Adiós.